Bien, y ahora sí vamos con lo anunciado. Se encuentra con nosotros el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, quien es en este momento el primer ministro que después del mensaje del presidente sale a dar la cara, sale a explicarnos exactamente los alcances de todos estos anuncios que se han hecho hace apenas algunos minutos, hace apenas una hora de parte del presidente Martín Vizcarra. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderle explicar al pueblo peruano qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que tienen que hacer. Primera pregunta, ¿a partir de qué momento entra en vigencia todas estas medidas? A partir del primer minuto del día de mañana. Es decir, la norma se publica de hoy y por las normas constitucionales rigen a partir del día de mañana. Entonces a las 12 de la noche, 01 minuto, ya entra en vigencia todo lo anunciado esta noche, ¿no es cierto? La primera pregunta que dicen muchos de los que nos escriben, ¿mañana voy a trabajar? Bueno, no van a ir a trabajar, salvo aquellos sectores que un personal mínimo estén conectados con la emergencia. Aquí hay que decir lo siguiente. Existen algunos ministerios que están conectados con la emergencia directamente. ¿Cuáles son? Salud, seguridad, alimentación para justamente la cadena de suministro. Entonces, todos aquellos sectores que estén conectados con la emergencia, ahí va a haber un personal que sí va a ir a trabajar y hay un conjunto de incentivos. Pero en líneas generales, como regla general, mañana no se trabaja en aquellos sectores que no estén conectados con la emergencia. Ya, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, habían algunos sectores que tenían algunas excepciones. Por ejemplo, medios de comunicación sí están trabajando. Por ejemplo, medios de comunicación, hospitales por el tema de salud, el tema del Ministerio del Interior y la policía por el tema de la seguridad. Pero incluso dentro de hospitales, por ejemplo, todas las especialidades, por ejemplo, odontólogos, no sé, traumatólogos, geriatras, ¿quiénes están trabajando? Absolutamente todos. Bueno, salud sí, todos. O sea, salud sí, evidentemente hay un refuerzo especial, se está dando normas para incentivar la atención en todos aquellos hospitales, porque hay todo un protocolo de atención. Los hospitales, hasta donde los hemos supervisado, están preparados a nivel, digamos, general para poder atender a cualquier tipo de persona que sea detectada con este pero mal. En este caso son hospitales o clínicas, pero por ejemplo, consultorios particulares. O clínicas o consultorios particulares también, porque ojo, lo que es importante atender acá es lo siguiente, y ese es un mensaje para todos los peruanos y las peruanas. No estamos, digamos, escatimando esfuerzos como gobierno para proteger la salud de todos. Y por eso es importantísimo que seamos conscientes de que tenemos que tomar y que se han tomado este tipo de medidas de aislamiento social justamente para evitar lo que está ocurriendo en otros países. ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros países? Están enterrando a sus muertos. Nosotros no queremos que nadie muera en nuestro país. Así es, no, totalmente de acuerdo por ese lado, y en ese sentido también luego le voy a preguntar respecto a los plazos. Entonces, cuando se dice no van a trabajar, hay otros sectores que son, digamos, autónomos, otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial, el Congreso de la República. ¿El Poder Judicial va a atender? Por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público son poderes autónomos y ellos obviamente tienen que adaptarse a la emergencia porque obviamente tienen por atribución constitucional que definir su propia actuación y entendemos que tendrán que hacerlo porque estamos en una situación excepcional. Nosotros como Ejecutivo somos respetuosos de esa autonomía y ya han dado algunas medidas progresivas, pero entendemos que en el marco de esta nueva situación y este régimen de excepción, evidentemente tiene que haber una reacción por parte de todos los poderes. Ya, entonces mañana si alguien tenía alguna citación o tenían que ir a hacer alguna denuncia, presentar un amparo, presentar algo, o sea, eso no va a estar atendiendo. No se suspenden, solamente se restringe y esto es bueno aclararlo para efectos de que no haya pánico y haya la serenidad del caso. La Constitución claramente establece cuáles son las herramientas frente a este tipo de situaciones y se ha hecho uso de la herramienta prevista en el inciso primero del artículo 133 frente a este tipo de peligros. Por ahí va un lado. Por otro lado, tiene el tema de las garantías constitucionales, que no se suspenden. Es decir, ningún peruano pierde sus derechos constitucionales. Todos seguimos gozando de los mismos derechos, sino que como hay una situación transitoria por 15 días para poderle hacer frente, cortar esta pandemia, se requieren restringir razonablemente la libertad ambulatoria, por ejemplo. No podemos, por ejemplo, ante la pregunta, ¿no? ¿Puedo ir yo a UON, a Plaza Vea o a Metro, allá adentro hay un restaurante lleno de gente, ¿puedo ir ahí? Bueno, no, está suspendido, porque ¿cuál es el eje rector de todo esto? Es la aglomeración. Se requiere que todos seamos conscientes
que se requiere el aislamiento social. ¿Qué significa esto? Que nos protejamos a nosotros mismos y mantengamos una distancia razonable respecto de los grupos, porque ahí está o podría estar la fuente de contagio. Ya, pero ¿cómo se va a evitar, por ejemplo, que no hayan esas conglomeraciones? Hemos estado viendo hasta hace apenas unos minutos, estos centros comerciales estaban simplemente abarrotados de gente. ¿Va a haber algún tipo de sanción? Dos situaciones. Si nos provoca pues a 1000 personas al mismo tiempo ir al mismo centro comercial. Justamente se está facultando a la Policía Nacional y con apoyo de la Fuerza Armada para que en ejercicio también de las atribuciones constitucionales puedan velar porque los criterios dados en esta norma se cumplan, ¿no? Y claramente ellos van a establecer todos los protocolos para que efectivamente la regla del aislamiento social se pueda cumplir. Y la gente dirá, pero ¿cómo hago para comprar? ¿Cómo hago para ir a la farmacia? Tengo a mi abuelito enfermo, tengo a mi mamá enferma. ¿Voy a tener algún pase? Bueno, no. Voy a manejarme? Esos servicios, los temas de salud, es decir, ¿puedo ir a la farmacia? Sí. ¿Puedo ir al establecimiento a poder comprar los bienes? Sí. Efectivamente, pero también tengo la posibilidad de regresar a mi domicilio. ¿Puedo atender a mi abuelito que se encuentra enfermo y está solo? También puede ir. Pero son situaciones muy específicas y que evidentemente ya están instruidas la Fuerza Armada y la Policial para poder cautelar. Lo importante es que acá no estamos en una situación de normalidad. No pueden haber fiestas, aglomeraciones gigantescas, conciertos, fiestas populares, etcétera, etcétera. Todo aquello que congregue. Totalmente de acuerdo, eso sí, ¿no? Pero uno puede ir a darse una vuelta al parque, por último. Sin duda alguna, si el parque está desolado. Sí. Así es. Transporte público, que es otra gran preocupación. Entonces, si la mayoría van a estar en casa, van a salir solamente a movilizarse. Cuestiones muy puntuales, que tengan que ver con salud, con temas de salud. Van a permitir que sigamos, se va a permitir que el metropolitano siga funcionando, líneas de transporte, por ejemplo, los buses, se van a permitir, van a salir. Exactamente, hay una habilitación para que efectivamente el sistema de transporte urbano siga funcionando, obviamente por obvias razones, al bajar la densidad de personas que porque no van a ir muchos a trabajar, ¿no? Entonces va a bajar, va a haber una dotación progresiva. Es el Ministerio de Transportes que va a estar monitoreando cuánto es la necesidad, junto con los gobiernos locales y regionales, cuánto es la necesidad de transporte público, por ejemplo. La movilización a nivel nacional. Si ya tengo pasajes comprados, vuelos internacionales. Esa es otra cosa muy interesante que nos han hecho la pregunta. Pero además, sobre todo porque, digamos, en el mensaje presidencial escuché respecto a los vuelos internacionales. Se cancelan. Ya. Es bueno aclararlo. La regla general, y para todos los peruanos y peruanas, es que la norma rige a partir del minuto, es decir, en 3 horas y 1 minuto, rige la norma. Es decir, que todas estas restricciones a la libertad para poder caminar de acuerdo en las calles, rigen a partir de 3 horas y 1 minuto. La excepción transitoria está relacionada con los vuelos internacionales y con los viajes interprovinciales, los buses interprovinciales, el transporte interprovincial. ¿Cuándo rige esto? Esto va a regir, es decir, el cierre de fronteras, que es otro aspecto que se ha previsto en la norma, se están cerrando las fronteras como han hecho muchos países, va a regir a partir del último minuto del día de mañana lunes. Es decir, va a haber la oportunidad de que efectivamente los ciudadanos se puedan trasladar vía aérea internacional, llegar al Perú y también a través de buses interprovinciales hasta todo el día de mañana, hasta el último minuto del día de mañana. Hasta las 12 de la noche. Se cierran las fronteras peruanas en vía internacional por vuelos, por cualquier medio, a partir de las 12 de la noche del día martes, es decir, el último minuto del día lunes. A partir de mañana, el último día, ahí ya no ingresa nadie. O sea, si tenían pasajes que ya estaban ingresando el martes, ya no van a poder ingresar. Y quienes ingresaron tienen que estar en los hoteles y guardar la cuarentena del caso. Ya, pero también internamente, en los interprovinciales también. Y interprovinciales, sin duda alguna, porque los interprovinciales, acabamos de estar en Junín, en los terminales terrestres en hora punta se congregan 3.000 personas. Entonces es evidente una fuente de cualquiera que venga a Lima o salga de Lima ya se va a tener que quedar los 15 días. Exactamente. ¿No? Entonces estamos ante una medida extrema y que hacemos la invocación a toda la población para que pueda colaborar, seamos solidarios. Estamos en un momento oportuno. No queremos que hayan muertos y más bien queremos que efectivamente podamos controlar adecuadamente esta pandemia. Claro, un tema es el tema, los ambulantes, ¿qué pasa si salen los ambulantes a vender? Es un tema también muy importante porque obviamente los ambulantes, digamos, no son, muchos de ellos son formales, es su propio, se va a identificar, se ha previsto que el ministerio, el MIDIS pueda establecer programas focalizados, el señor presidente en su discurso bien lo ha mencionado, sabemos que esto es una situación dura, pero que efectivamente no hay forma de poder
hacer, digamos, otra alternativa distinta de esta, porque siempre van a haber la excepción de la excepción, y las personas van a querer salir, van a querer congregarse. En estos días, incluso habiendo la invocación en redes sociales, claramente uno podía advertir que las personas llevaban su vida normal como si no hubiese un peligro latente. Entonces es importantísimo que todos seamos conscientes de que estamos haciendo un sacrificio como país, pero que los resultados, y es una medida radical, la vamos a ver, esperamos, según lo que hemos planificado, en unos 15 días, que es lo que dura esta cuarentena. Ya, en comida, restaurantes o servicios de delivery, sí, ¿van a funcionar? Eso está previsto, justamente con la finalidad de que las personas no salgan. O sea, en el caso de los deliveries, pero me refiero a los restaurantes, ¿sí van a seguir los restaurantes no, porque hay aglomeración. No, digamos, me voy al provoca, Pardo no Chicken. sé, pues un lomo saltado en un restaurante no va a poder ser. Porque hay aglomeración. El criterio siempre es la aglomeración. Entonces, allí donde hay aglomeración, y todos los restaurantes aglomeran gente, entonces, es una fuente... El restaurante va a estar cerrado. Exactamente, Lo que va a estar funcionando es el delivery, en todo caso, de lo que son abastecimientos de productos alimenticios. Exactamente. Nada más, pero no es que traigan un sándwich. El criterio es la excepcionalidad, el criterio es el aislamiento, el criterio no es el contacto, no a los grupos, y el criterio es atender los servicios indispensables, como son salud, como son la compra de bienes, para efectivamente garantizar que todos, y obviamente la circulación, para evidentemente garantizar que todos los peruanos puedan acceder a los servicios básicos. Entonces está clarísimo, centros comerciales no funcionan, centros de entretenimiento mucho menos, ni a ver, cine, pongámoslo con las distancias del caso, ¿de acuerdo? Clarísimo. Pongámoslo con las distancias del caso. ¿Qué pasa cuando hay una huelga nacional de transporte? No hay transporte, nadie sale de su casa. Ya, con las distancias del caso es una situación que apunta a lo mismo, nadie se mueve de su domicilio, salvo situaciones muy puntuales. ¿Va a haber sanciones para que no hagan caso? Si yo salgo pues con mi mesa y vendo paltas y me pongo ahí a vender, ¿puede haber alguna sanción? Bueno, hacemos una invocación para que las personas la cosa colaboren. Es que eso no ocurra, obviamente. Exactamente. ¿Pero va a haber sanción? Sin duda alguna van a haber infracciones y sanciones, se está previendo obviamente situaciones, también hacemos un llamado para que no hayan situaciones de acaparamiento, ¿no? de bienes y servicios. Porque, una vez más, insistimos en que tiene que haber un criterio de solidaridad y de apuntar a que en estos 15 días todos podamos contribuir a derrotar esta pandemia. Esa es la idea central. Así es. Pero en este caso, como usted decía, igual estos derechos no es que hayan sido arrebatados. A mí me golpean en mi casa me golpean, puedo ir a la comisaría y me van a atender en mis denuncias. Sin duda alguna, los derechos no se han evaporado, los mantenemos. Las garantías constitucionales, los procesos constitucionales de habeas corpus se mantienen. ¿Por qué? Porque esta es una situación transitoria y la Constitución ha previsto claramente que no nos encontramos indefensos. Otra pregunta que también quería responder respecto a todas estas preguntas que nos están haciendo llegar es que estos sistemas virtuales, por ejemplo, el Poder Judicial sí no va a trabajar absolutamente en nada, ni siquiera virtualmente. Lo ideal es que puedan cerrar, porque no van a tener público. Los bancos. Ese es uno. Los bancos sí van a atender, los bancos y también para efecto del pago de las pensiones, porque si no, ¿cómo la gente compra los insumos? Y ahora, las personas que no van a ir a trabajar para el sector privado, va a haber una licencia con goce de haber, el sector correspondiente, el Ministerio de Trabajo está dictando la norma respectiva para que no se vean perjudicados. Ya, no es que luego te lo van a tomar a cuenta de tus vacaciones. No, es una licencia con goce de haber. No, se despeja esa inquietud. Los trabajadores, obviamente por esta situación de emergencia transitoria, no se van a ver perjudicados. En el caso de los bancos, se les está conversando con ellos para que hayan facilidades, por ejemplo, respecto a las pequeñas empresas, respecto a los sectores informales que no van a trabajar, porque vamos, que esto sí va a significar, o sea, estoy completamente de acuerdo con usted, que la salud es primero y que no queremos muertos, pero también es cierto que va a ser un golpe fuerte para la economía y de varios sectores. ¿Se ha conversado al respecto con el MEF para ver cómo se maneja esto? Ese es otro elemento muy importante y por eso nos hemos declarado en sesión permanente hace varios días con la finalidad de cubrir todos los flancos para poder proteger a la población. Y uno de esos flancos tiene que ver justamente con el tema económico. El Ministerio de Economía está publicando en breve un decreto de urgencia con la finalidad de atender todos estos aspectos esenciales que le estoy mencionando, ¿no? Y desplegar todos los recursos económicos que efectivamente puedan brindarle la tranquilidad a la población de que estamos afrontando con las mejores herramientas. Esa es la idea y va a salir un decreto de urgencia en ese punto. En ese punto, sí, pero además también me imagino que algunos decretos que más adelante puedan ayudar a todo este sector informal. Sin duda alguna. Y además hay otro tema también que es importante, porque hay muchas preguntas
estamos dando un paso importante, pero también es bueno decir que habrán situaciones nuevas, habrán situaciones no previstas, y justamente se le está dando la posibilidad a los sectores involucrados a que puedan evaluar y modular las acciones dependiendo de cómo se van desenvolviendo este tipo de problemas. Ya por lo pronto ha habido una reacción positiva de todo el sector comercio que está garantizando el abastecimiento, y como lo ha dicho el señor presidente, hay el abastecimiento adecuado para afrontar esta situación, ¿no? Los temas tributarios, me dicen, ¿qué hacemos con las declaraciones mensuales? Y además también los pagos. Con las declaraciones de ciudad, los libros electrónicos, donde se registrarán los trabajadores y van a laborar. Sí, bueno, ahí hay un tema tributario que también lo está previendo el Ministerio de Economía a través del decreto de urgencia, y como les digo, todos los temas económicos y tributarios va a salir una norma específica que va a apuntalar. Todos los temas que tienen que ver con subvenciones, con apoyos para efectos de aquellas personas que no ganan, o sea, que digamos, no tienen una relación laboral, digamos, conectada con el Estado, van a tener el apoyo del MIDIS en programas focalizados. Y todos aquellos que sí tienen una relación con el Estado, una relación pública, van a tener licencia con goce de haber, salvo aquellos sectores que están conectados con la emergencia. El INPE, ¿cómo van a manejar eso, ministro? Bueno, en el INPE, además que esté en su sector. Sí, sin duda alguna. El INPE ya ha decretado medidas, ¿no? Se va a reforzar, también va a salir una norma esta semana con la finalidad de, obviamente por las razones de hacinamiento que existen, se van a reforzar este tipo de medidas con la finalidad de que podamos prevenir cualquier situación, como ha lamentablemente ocurrido en otros países del mundo, ¿no? Hemos podido advertir cómo otros países del mundo han habido internos que están con coronavirus, ¿no? A todas las personas que no están trabajando estos días, y que es una pregunta recurrente, el sueldo, usted me ha dicho, es con goce de haber. Con goce eso de haber, está sí, clarísimo. licencia con goce. Eso sí, no va a haber ningún problema. Sí. Ahora, 15 días van a ser suficientes, ministro. Eso... Escuchábamos al doctor Elmer Huerta que decía que el ideal hubiera sido que sea decía 21. que era 21. Es que lo que pasa es que se ha hecho una proyección, esto no es algo inamovible, se está haciendo una medida de entrada, y esto se va a evaluar. Es más, de hecho, se evalúa cada mañana, cada tarde, cada noche. Hasta hace, como dijo el señor presidente, 9 días teníamos al primer paciente cero. Y hoy hemos escalado rápidamente. Y esto se ha ido evaluando, ¿no? De menos a más. Entonces, vamos a ir evaluando, obviamente, en relación con qué medidas se van tomando en el sector tributario, en el sector de comercio, en el sector de cadena alimenticia, en el sector económico. En fin, esto se va a ir evaluando, y evidentemente el tema del plazo es objeto de evaluación también. Ya, tenemos que ir a una brevísima tanda comercial, tenemos que cumplir también con esa parte, pero siga haciéndonos llegar sus preguntas. Seguimos acá con el ministro Fernando Castañeda, ministro de Justicia. Ya regresamos. Bien, continuamos con el ministro Fernando Castañeda, ministro de Justicia, quien nos está explicando pues todos los alcances respecto a los anuncios que ha hecho el presidente Martín Vizcarra, respecto a vuelos nacionales, respecto a quienes van a trabajar y quienes no. En verdad, la mayoría no, ministro. Seguimos nosotros con la pregunta. Creo que si algo ha quedado clarísimo de los primeros minutos es que mañana no se trabaja. Exactamente. Solo los que mañana, tienen que a partir de algún... mañana, no es que mañana, a partir de mañana durante 15 días. Y a partir de las 0 horas de hoy entre en vigencia, ¿no es cierto? Exactamente. Me preguntan, por ejemplo, trabajadoras del hogar, no estamos hablando de aquellas que trabajan cama adentro, sino aquellas que van por días, cobran por día. Con ellas no hay ningún problema. Bueno, las trabajadoras del hogar atienden, valga la redundancia del hogar, atienden a ancianos, atienden a niños, y ahí está la justificación para poder, porque obviamente el criterio es la población vulnerable, y obviamente niños y personas adultas mayores son población vulnerable, ¿no? Centros de salud mental, incluso estos centros de salud que a veces atienden a personas que tienen pues que pasar por periodos de desintoxicación, ¿no? De tratamiento contra las drogas y otros, esos centros sí están, sin duda van a alguna, continuar sin duda funcionando. alguna, porque son personas con especial vulnerabilidad, ¿no? Se ha prestado atención a ese grupo prioritario. Y todas las personas que tengan... Si no se presta, pueden sufrir efectos irreversibles durante estos 15 días. Entonces, tanto como las trabajadoras del hogar como aquellos que cuidan a ancianos o dan cualquier servicio de asistencia, sí se puede. No va a haber problema, y para eso el lineamiento, el señor ministro del Interior está explicando los lineamientos. Tampoco es que la policía va como en época de guerra a hacer requisas coercitivas, va a resguardar en el marco del respeto a los derechos constitucionales, y solamente cuando advierta algún grado anómalo, por ejemplo, acaparamiento, o que se están congregando indebidamente en centros comerciales, en fin, ahí tomará algún tipo de medida. Pero después, como menciono, la vida debe permanecer
normal, pero circunscrita a esta emergencia. Y además circunscrita, digamos, a evitar estas concentraciones masivas que podríamos decir más allá de ¿cuánto? ¿De 5 o 6 personas? Más de 3 personas. Recordemos lo siguiente, lo que ha dicho el doctor Huerta. Recordemos que una persona contagiada podría no tener síntomas y no sentir nada. ¿Ya? Y puede estar asintomático, pero estás así derramando por ahí el virus. Exactamente. Ok, entonces nuevamente, pero entonces en el caso de las Fuerzas Armadas lo que van a hacer es garantizar que no hayan pues esas concentraciones masivas, que en supermercados no hayan precisamente una concentración mayor. Pero cuando estamos hablando de 3 personas o menos, sí se puede seguir desplazando normalmente. Los que están encargados de la seguridad de los edificios, como hacían los guachimanes, por ejemplo, no hay ningún problema, o de la cuadra, ellos pueden seguir todavía ubicados y seguir trabajando. No hay ninguna dificultad, ¿no? No es cierto, ya, incluso me explotaban hasta la pasea de la mascota, uno sí se puede dar una vuelta por el parque, tranquilamente. El asunto es precisamente que no haya... Lo importante es guardar tranquilidad y circunscribir las acciones a situaciones muy básicas que tienen que ver con, digamos, la inmediación del domicilio, ¿no? Hay otras preguntas que ya las hemos tratado, sí, pero voy a volver a preguntarle porque parece ser que algunos no recién han estado la decimos de otra forma. No es cierto, no necesariamente de otra forma, sino que no la ha seguido. El tema de los vuelos nacionales también, para que les quede claro. Repetimos, las fronteras peruanas se cierra a partir de las 23:59 del día de mañana lunes. A partir del 23:59, es decir, a partir de las 12 de la noche del día martes, la frontera aérea, fluvial y lacustre está cerrada, así como los buses interprovinciales. O sea, en los hechos se cierra el aeropuerto. Se cierra. Se cierra el aeropuerto y se cierran todas las terminales. Empresas de transporte. Exactamente. ¿No? Y para eso, obviamente, las municipalidades tendrán el deber de colaboración para poder fiscalizar que ello ocurra. Otras de estos como ayuda de la Policía servicios, Nacional, ¿no? Me dicen, insistir en el caso del Poder Judicial, por ejemplo. No nos queda claro que si van a continuar las audiencias, las diligencias. Bueno, el Poder Judicial es un poder constitucional autónomo, hay concentración. Si el criterio que atraviesa esta norma es la concentración para evitar el contagio o el potencial contagio, por obvias razones el Poder Judicial hacemos una invocación para que, igual que el Ministerio Público, porque también tiene actos procesales que congregan personas, sobre todo cuando son los casos, digamos, en bandas o en crimen organizado, pueda efectivamente tomar las medidas del caso, ¿no? Notarías. Bueno, están vinculadas también a... No necesariamente tienen que estar trabajando, ¿no es cierto? No, ahí ese es otro aspecto muy interesante que genera un desafío también a nivel de todos los sectores, que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo también está dictando las medidas para que utilicemos de manera virtual, con mayor potencia los mecanismos virtuales, ¿no? Se está habilitando para que esto ocurra y efectivamente se pueda contribuir utilizando los medios digitales en materia laboral, ¿no? ¿Las obras públicas se van a paralizar 15 días o otras actividades también como la minería? Bueno, eso es un tema que, por ejemplo, que está dentro del proceso de los sectores productivos o industriales, que podría estar conectado, por ejemplo, a ello, y que tendría que definirlo en breve el sector correspondiente, ¿no? Si, por ejemplo, encuentran en un ómnibus, no sé, más de 6 personas, ¿la policía ahí entraría a tallar? ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? Claro, para poder tener ahí lo importante es que evidentemente la autoridad municipal tiene que garantizar el aislamiento social, es decir, que por lo menos las personas estén separadas y sobre todo recordemos estas imágenes del Metropolitano en donde habían obviamente mucha aglomeración de personas. Tiene una medida, por ejemplo, como los burgomaestres podrían, habilitar más buses con la finalidad que las personas puedan efectivamente no estar aglomeradas, sino en una distancia razonable, ¿no? Servicios veterinarios, tantas preguntas. ¿Los médicos veterinarios sí van a seguir atendiendo o no? Bueno, los médicos veterinarios son, digamos, personal privado, ¿no? Y entonces son personas que pueden prestar algún tipo de servicio, pero con esas limitaciones, ¿no? El personal de la pesca, obreros... Todo lo que tenga que ver con el proceso, todo lo que tiene que ver con el proceso productivo es materia del sector correspondiente y el sector correspondiente dictará la modulación, ¿no? Pero lo importante acá es que la población sea consciente una vez más, y no me cansaré de repetirlo, de que tenemos que hacer este esfuerzo en los 15 días en poder permanecer en nuestros domicilios y solo salgamos ante situaciones de necesidad. Esa es la exhortación que hacemos como Poder Ejecutivo. Pasan los 15 días y esperamos haber superado toda esta situación.
Bueno, creo que ya con eso agotamos y bueno, con mucho gusto, muchas de las dudas. Estoy segura gusto. Que siempre van a quedar cosas sin duda tan alguna, chiquitas, hay una como dónde casuística compro mi inmensa. tajina o dónde llevo a mi perro, ya, Sí, ok, ¿no? Pero en todo caso creo que aquí lo importante es que quede claro cuál es el concepto que nos está motivando. Por un lado, el tema salud, y por el otro, para evitar precisamente estos contagios, para evitar que más personas salgan afectadas y evitar que en todo caso la población más vulnerable pueda terminar muriendo, tenemos todos que poner de nuestra parte, tenemos todos que simplemente colaborar, ser mucho más responsables, y el principio en este caso es, pues no queremos conglomeraciones, no queremos masificación. No masificación, Estar tomar en medidas de casa. higiene, lavarnos continuamente, ya lo explicó el doctor Huerta, cuál es el efecto del jabón y de los geles en relación al coronavirus, y efectivamente maximizar, potenciar todas las medidas de higiene en nuestros hogares. Así es. Y ya, taxis por aplicativo, ya lo último, ya, sí. Me insiste, por favor. Taxi por aplicativo, bueno, obviamente es como una especie de servicio esencial, transporte sí. Básico. Mientras no haya aglomeración, no vayan pues 8 personas en el mismo taxi, no hay ningún problema, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, ministro, y llamado a la por calma, tenido la paciencia, un llamado a la calma todo. a la población. El gobierno está haciendo todo lo necesario en todos los frentes para que salgamos airosos de esta pandemia a nivel mundial. Ok, muchísimas gracias, en verdad. Te apreciamos mucho que inmediatamente después del discurso se haya venido usted para aquí, para Panorama. Muchas gracias. Bien, y nosotros estamos...